¿Ya estamos? Ya estamos. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Carlitos, buenas noches, Henry, ¿cómo estamos? Otro martes de Vamos por la Historia, programa número 22, señor, número 22. Número 22, programa número 22 de Vamos por la Historia. El día de hoy, un programa muy interesante sobre el caos de junio de 1823, bueno, que es el inicio prácticamente de nuestra historia republicana. Carlos, Henry. Hola Henry, hola Marco, qué gusto nuevamente encontrarnos un nuevo martes, hoy valga la redundancia, martes 11 de junio del 2024, siendo las 7:04, programa parece que está en vivo, para hablar pues de el puente que hay entre San Martín y Bolívar, ¿no? ¿Empezamos? ¿Ya? Un ratito, disculpen. ¡Salud! Ya está. Carlos es alérgico al caos, y como este es un caos bicentenario, cualquier parecido con la realidad actual, con la política actual, es pura coincidencia. Me incomoda el desorden político que vive el Perú. Y decía, no es el puente, la etapa puente entre la salida de San Martín y la llegada de Bolívar, ¿no? La intentona peruana por lograr que la independencia. Esto se le conoce como la fase peruana, donde se da el famoso caos de 1823. Henry William Zapata Palomino, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos Enrique Muñoz Cordero, acá disfrutando del frío otoñal desde Bellavista, Callao. Un abrazo para todos nuestros seguidores, saludos a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo, a todos los que retransmiten nuestro contenido, a los que nos han regalado su like, a los que se siguen suscribiendo a nuestro canal que sigue creciendo. Gracias por ese cariño. Y nada, aquí atentos para esta transmisión que hemos hecho desde Real Felipe. Nos metimos hasta un chapuzón con Marco García, un remojón ahí en la Plaza Grau. Nos topamos con el evento de Miss Perú del domingo. Muchachos, si era Miss Perú, ¿eh? Era Miss Perú. Nos cruzamos con los equivocados. Era Miss Perú. Sí. No, lo que pasa es que vimos a unos Autobots por ahí y pensábamos que era de otra cosa. Bueno. Y un saludo especial también, que quiero decirlo acá públicamente, un saludo especial a los alumnos de Marco Antonio Negrete Cepeda, que están obligados a ver nuestro programa en todas sus 2 horas de clase, retransmisión del profesor Marco Antonio Negrete, que los hace ver nuestro programa. Y se ahorra pues su explicación. Para los muchachos de Tarma. Se ahorra toda la clase. Y nada, bueno, te cuento que estamos saliendo interesante, el audio está saliendo muy interesante en YouTube. Bacán. Eso es aplausible. Listo. Muy bien, vamos a hablar entonces de este caos de 1823, un caos que, como decía Marco y Carlos, están en este arco entre San Martín y Bolívar. Es un periodo muy complejo porque le corresponde gobernar a los criollos peruanos y hay una serie de acciones que los llevan a concentrar el poder, y lamentablemente la inexperiencia política, la escasa formación gubernamental, la nula capacidad de gestión en ese momento hicieron que se torne tan desordenado, tan agobiante, que propició cambios en el gobierno, confrontaciones en el parlamento, disputas en el poder, y no estamos hablando del gobierno actual, sino del Perú de hace 200 años. Qué poco hemos cambiado, ¿eh? Y nada. Poquísimo. Vamos, parece el mundo andino, nuestra historia es cíclica. Así es. ¿No? Algo de razón tenían los incas. Ajá. Listo. Vamos entonces a compartir el video con ustedes. Vamos a lanzar el video. Y hay una pregunta para ustedes durante la transmisión. Recuerden que hay 2 pases dobles para ir al Parque de las Leyendas de Lima, Perú. Entonces es un premio para los que estén aquí en Lima, ¿no? Abstenerse, por favor, los que viven fuera del país o en provincias. Pero hay 2 pases, tú lo dices, y hay una sola pregunta. Si quieres lanzo otra para acá en vivo y la pueden responder al final, ¿ah? Roguemos que esta vez respondan correctamente. Vamos con fe, vamos por historia. Lo que pasa es que a veces no van solos, van con la familia. O sea, estarías regalando 4. 2 pases doble, 4. Pero si no pueden una, soltamos 2, pues, para que darle más alternativas.
Muy bien, Quería vamos, entonces lo ponemos por el chat, entonces suelta la pregunta Ya, por el chat. el motín Dale, de dale. Moyano. El motín, ¿qué se entiende por el motín de Moyano? Listo, el Listo, motín de Moyano, lo ok. ponemos en el chat en este momento. ¿Qué es el Claro. motín de Moyano? Un pase doble y el otro pase doble está en la grabación. Listo, vamos, En la entonces. grabación, claro. Listo. Dos opciones ya más. ¿Para qué más? ¡Ya! Lanzamos. Corre video. Hola, muy buenos días. Los saludamos de acá de Vamos por la Historia con Henry, con Marco. Para el día de hoy, pues entonces hablarles acerca del caos de 1823 en el contexto de la lucha por la independencia. ¿Dónde estamos, Carlitos? Donde estamos en el Real Felipe, construido desde el gobierno del virrey Amat Junier. ¿No? Acá este lugar histórico, ¿no? Emblemático, Emblemático. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Sí, ¿cómo están, Henry, Carlos? Estamos en el Real Felipe. En el Real Felipe para este tema del próximo martes en Vamos por la Historia. Henry. Así es, buenos días a todos. Estamos aquí para hablar sobre el caos de 1823, como decía Carlos. Vamos a hablar de Ribagüero, de Torre Tagle, de las campañas a puertos intermedios, la presencia de Sucre, la llegada de Simón Bolívar, un periodo muy complejo que le tocó vivir al Perú naciente en su etapa republicana, floreciendo en su etapa republicana, entre la salida de José de San Martín y la llegada de Simón Bolívar. Así que atentos, vamos a transmitir desde el Real Felipe para ustedes y vamos por la historia. Bueno, tras la salida de San Martín y el fracaso de la conferencia de Guayaquil, regresa y en septiembre de 1822 convoca al primer Congreso peruano donde renuncia. Y hay una frase de San Martín que habría que analizar que sigue muy vigente al día de hoy. Señores, os dejo establecida la independencia del Perú. Si confiad en ella, quiere decir si se unen, captad la victoria, si no el caos los va a devorar, ¿no? Porque él tenía el temor de que los peruanos no estemos listos, ¿no? Para poder gobernarnos. Lo que ocurre es que dentro de su gestión, dentro del protectorado, pugnó por establecer una monarquía constitucional. Inclusive se manda una comisión, Hay una ¿no? delegación, claro, Parocien, Juan García del Río. Enrique Parocien. Parocien y García del Río. Y esto no era gratuito, pues, o sea, él entendía que no la población peruana en general, sino el grupo criollo, los grupos de poder, no estaban preparados para asumir la dirección, la administración de un territorio tan vasto. Vamos a hacer una pausita. Una pausita, ¿sí? ¿Te parece? Bien, les estaba explicando que esta disyuntiva en la que se encontraba San Martín lo llevó a buscar la presencia de un príncipe que quiera gobernar ese territorio. La extensión del territorio de San Martín no estaba preparada para ser entregada a un grupo criollo que se mostraba tan disperso, tan conflictuante, y por eso es que piensa siempre en una monarquía constitucional. Ahora, esta idea no cala, como decía Carlos. Claro, no. Recuerda que mucha de la aristocracia criolla se sentían más hispanos. Sí, y no querían totalmente. perder esa dependencia. Totalmente. Sí, el otro lado, el lado opositor, el lado que buscaba la república, decía, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de un rey para ser introducidos en otro, ¿no? Entonces había esa disyuntiva. Pero como Henry lo dijo alguna vez, esta monarquía tendría que ser una transición para ir preparando al pueblo, una monarquía que dure 50 años, ¿no? Entonces San Martín le está diciendo, a usted no le voy a poder el poder, sino a las nuevas generaciones. Claro, ahora en septiembre del 22, cuando se retira, es casi un vaticinio lo que él hace con esta frase que nos recordaba Carlos, porque dice, si no se organizan, esto va a ser un caos. Hoy hasta el día de hoy. Y entre 1822, septiembre del 22, a 1823, septiembre del 23, cuando llega Bolívar, en ese lapso de un año, los criollos peruanos son los que toman la dirección del naciente Estado peruano. Mal direccionado, Claro, ¿no? y Mal lamentablemente ocurrió lo que San Martín había previsto. Claro. Así ¿no? es. Fue un caos Yo completo. le digo a los alumnos, San Martín, cada vez que pasa esto se estará Sí. revolviendo en su tumba. Yo te avisé. Y eso que dejó gente representativa, ¿no? Gente sanmartiniana, como Alvarado, ¿no? Arenales. Como Arenales, ¿no? Claro. Gente representativa del ideal sanmartiniano. Y uno de ellos también va a ser Ribagüero, ¿no? Sí, claro. Don José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Así es. Ahora,
en este marco, además, San Martín ya había preparado un plan militar para enfrentar a los realistas que se encontraban acantonados en la Sierra Sur, ¿no? Una campaña de demolición. Así es. Entonces, había una campaña utilizando los puertos intermedios que habían hacia el sur del territorio peruano para rodearlos, para sitiarlos y acabar con ellos. Esta campaña no se pudo ejecutar con San Martín, pero el planeamiento estaba ahí. La táctica ya estaba ya. La campaña de los puertos intermedios. Y a eso le podemos sumar de que el dominio del mar era netamente peruano, ¿no? Luego de la incursión de Cochrane, ¿no? Así es. Y otro detalle es que dentro de esta condicionante de la salida de San Martín, los criollos que toman el poder, para distanciarse de esta propuesta monárquica constitucional, deciden implementar de una vez el modelo republicano. Y por eso es que la celeridad para buscar una constitución y para constituir un gobierno que se muestra autónomo. Pero aquí empieza otro problema. El problema de la disputa de poder. ¿Quiénes deben manejar el poder? Si el legislativo o el ejecutivo. Y en este momento San Martín se ha retirado, ha quedado acéfalo el poder ejecutivo y el parlamento quiere tomar el control del Estado. Y desde el legislativo se va a constituir el gobierno. Por otro lado, los militares, que en ese momento están peleando por la independencia, también empiezan a pugnar por el poder. Entonces no es solo una lucha entre el ejecutivo y el legislativo, sino entre civiles y militares. Y la situación se ponía tensa. Claro, todo eso favorecía a los españoles. Claro. Así es. Y para terminar de pintar el escenario, la Serna se encontraba en el sur, en Cusco, Canterac, capoteando por toda la Sierra Central, ¿no? Y los españoles como Rodil, Monet, por ejemplo, estaban todavía en las afueras de Lima. Las tropas realistas estaban esperando las órdenes. Claro. En ese escenario es que se presenta el gobierno de los criollos peruanos para ver qué hacían. Nombrado por el Congreso, ¿no? Nombrado por el Congreso. Se llama el primer triunvirato, la Junta de Go. La primera junta de y por eso es que nuestro programa se llama El Caos de 1823, porque a eso se va a resumir este gobierno. Y no es que estemos terminando el programa tan rápido. No, vamos a seguir buscando otro lugarcito dentro de acá del Real Felipe, ¿no? Estamos en el Real Felipe, y estamos grabando para ustedes para presentarles. ¿Y por qué en el Real Felipe? Porque fue un escenario vital, forma parte de este año 1823. ¿no? Así que guarden sus banderas españolas o sus banderas peruanas, que continuamos en Vamos por la Historia. Vamos por la historia. Seguimos en el Real Felipe, estamos en uno de los torreones, ¿no? Que es el de la Reina. Atrás nuestro está el Torreón de la Reina. Seguimos aquí grabando el programa que va este martes sobre el caos de junio de 1823. Sí. ¿Dónde nos quedamos? Nos habíamos quedado, San Martín renuncia, el Congreso tiene la misión de definir la forma de gobierno, la Constitución, y para hacerle frente al virrey La Serna y sus tropas que están acantonados en la sierra, se nombra la primera Junta Gubernativa. Esta Junta Gubernativa hay personajes diversos, ¿no? Como un militar que era Lamar, como un abogado que era Manuel Salazar y Baquija, ¿no? Y un hacendado, ¿no? Felipe Antonio de Alvarado. Con el atenuante que los tres eran parte del Congreso. Claro, eran miembros del Congreso. Lo que se buscaba era amarrar el poder en el Parlamento para que el Legislativo controle al Estado peruano. Hombre sanmartiniano, ¿no, Alvarado? Sí. La estrategia, hemos dicho, los puertos intermedios, cortar todo tipo de ayuda hacia la sierra, ¿no? Pero acá hay un atenuante, ¿no? ¿Cuál era el temor de la aristocracia de Lima? De que la gente del interior, esos montoneros que formó Arenales con orden de San Martín, pues vaya, y se decide enviar un ejército comandado por Rudecindo de Alvarado y no convocar al ejército del centro, que eran los que más odiaban a los españoles. Eran indios que habían escapado de las zonas mineras, los negros de las haciendas, eran pues las milicias que iban al frente. Claro, ahora, esta junta gubernativa tiene varias tareas, ¿no? Una de estas tareas en el plano militar es enfrentar a los realistas, y en este afán de enfrentar a los realistas es que se organiza esta campaña intermedios. Se le llama así, campaña de puertos intermedios, o campaña intermedios, por el uso de los puertos menores que habían entre Callao y Arica, ¿no? Están en esa línea, por ejemplo, Arequipa es uno de estos puertos, ¿no? Son estos puertos menores que se van a emplear.
el otro carril de accionar que tiene esta junta gubernativa está en la búsqueda de apoyo en la región para consolidar la independencia, que no prospera, ¿no? Continúa la misión en Europa buscando a este príncipe, no les avisaron, creo. Tenía que ser europeo, católico. Claro. Y termina desviándose hacia Inglaterra para conseguir un empréstito que va a llegar todavía después. Así es. ¿No? Y en esta disputa de poder, el Parlamento está viendo ya una constitución que le permita asegurar, garantizar este control del Estado. Y en estas tareas es que se empiezan a mover, pero se concentran en la campaña militar que señalaba Carlos, ¿no? Claro, hay dos batallas, ¿no? Torata y Moquegua, ¿no? Que son victorias españolas de Canterac y Monet, lo que genera en Lima un temor terrible que el siguiente paso español sea tomar la capital. Por eso que Santa Cruz da un golpe de Estado, ¿no? Obligando al Congreso, no es que el Congreso lo quiso, obligando al Congreso a nombrar un presidente. Hay todo un pleito, ¿no? Claro. Porque el 26 de febrero ya están en las afueras de Lima, en la zona de Balconcillo, y envían una delegación. Ahí está Santa Cruz, está Gamarra, le meten presión al Congreso para que destituya la Junta Gobernativa, y el Congreso no quiere, No obviamente, acepta, porque claro. pierde el poder, ¿no? Exacto, se le va de las manos. En esta lucha de poderes, al Parlamento no le convenía soltar a la Junta Gobernativa. Pero la idea era que haya un solo representante del poder. Y Así ese es. único representante vendría a ser pues el presidente de la República, ¿no? Así es. Entonces, ante la negativa del Parlamento, el 28 se produce El golpe de Estado. el primer golpe de De la Estado época del Perú. republicana. A ver, ¿cuándo se fue San Martín? San Martín se va en septiembre, Septiembre, de 22. 22. octubre, Noviembre, noviembre, diciembre, diciembre, enero y febrero. En menos de 5 meses Nuestro y primer ya golpe de Estado. estábamos con un golpe de Estado encima, ¿no? Ya se estaba enfrentando La lucha de abiertamente la criollada peruana. Y eso fue terrible, pero hay un golpe de Estado con un objetivo, ¿no? Concentrar el poder en una persona. Porque quedaba claro que un triunvirato no estaba funcionando, que el Parlamento no estaba haciendo bien las cosas, entonces se presiona para que haya una sola figura. Y parece que empezaba a entenderse esta idea de la figura de una persona que pueda dirigir los hilos del país. Y este es el famoso motín de Balconcillo. Es el motín de Balconcillo. Y ahí nomás ingresa Ribagüero. Basadre lo llama el primer presidente del Perú, ¿no? Ese es el título que le da Jorge Basadre. Claro, y es que es proclamado, así Claro, proclamado claro. presidente del Perú, no presidente constitucional, porque No, no había todavía constitución, el Congreso no terminó de aceptarlo, pero le dan este título y ahí nomás también lo nombran mariscal, Claro. ¿no? Se le otorga el grado honorífico de mariscal. Pero vamos a hacer aquí una pausita para hablar de esta gestión corta también de Ribagüero. José Mariano de la Ribagüero y Sánchez Boquete. El Que- autor de la manifestación de las 28 causas. Así es. Tremendo liberal. Pero Así es. volvemos con él, Volvemos. Vamos por la historia. Seguimos en el Real Felipe. Estamos aquí con el fondo del muelle del Callao, ¿no? Uno de los principales puertos del Perú, el Callao. Dejará de ser pronto. Sí, a partir de diciembre, Sí, ¿no? sí, Como en el ya. aeropuerto de Chancay. Así es. Y estamos hablando de este año 1823, el caos de 1823. Se acaba de producir un golpe de Estado, el motín de Balconcillo y la proclamación de José Mariano de la Ribagüero y Sánchez Boquete como presidente del Perú. El primer presidente del Perú. El primero en utilizar banda también. Sí, ¿no? creo. Es Sí, el sí, primero en primero. utilizar, y de ahí la costumbre ya de las bandas presidenciales. Pero ¿quién fue Ribagüero? ¿Quién fue Ribagüero? ¿Y cómo Criollo. llega al poder? Un criollo. Fue un criollo. Nace la década de 1780, casi creo que fue el mismo año que don José de San Martín. de tendencia separatista, ¿no? Así es. De tendencia separatista. Recuerden que habían dos tendencias de los criollos, los Ujú. fidelistas que querían que algunos privilegios de la corona española, como lo de la Constitución de 1812, y los separatistas, creo que está de más decir, no, que querían empezar algo de cero, ¿no? Romper Claro. todo vínculo con España. Criollo de familia aristocrática, Claro. formado en Europa. Es- Estudia exacto, en, Estudia en España. España. Así es.
y lo vamos a ver también en las guerras Napoleónicas, Napoleón, claro. contra Napoleón. Sí, Defendiendo los intereses de la corona española, Así es, claro, así es. claro que sí. Y San Martín durante el protectorado lo nombra prefecto, Prefecto, es el primer Lima, prefecto de Lima. Sí. Es el primer Es prefecto un cargo de Lima. político. Así No es. era cualquier Claro, no, era una no, persona es un muy tipo conocida, que- aristocrático. Que por el pensamiento y por las acciones, como explicaba Carlos, solamente, y comentamos en la mañana, le llamaba la atención porque él era pues de Alcurnia, Claro, era de criollo, familia de familia conservadora. conservadora. Entonces, Ah, pero esa él fue la tenía- previa, ¿no? Sí, pero él tenía su... En la remojada, pues. Así es. Él tenía su pensamiento distinto, ¿no?, a los demás, así que buscaba pues ese tema de ligarse de España, ¿no? Le trajo problemas, sí, pero no, digamos que nunca fue tomado ni detenido ni tomado preso por sus ideas. Claro. Les comentaba la remojada, un paréntesis Así acá. es. Lo que pasa es que antes que llegue Carlos, Ya van a Marco ver y el yo, video, el short, Marco ¿no? y yo, sí, vean el short del canal de Vamos por la Historia. Estábamos en la Plaza Grau grabando, haciendo algunos cortos y de repente el Marc está un poquito movido, se salió un poquito, como 2 metros encima y nos dio una pequeña remojada. Pero lo mojó y qué irónico que el mar se retiró, ¿no? Sí, sí, Tiene sí. alergia, creo. Sí. Una consulta. Salado. Una consulta. Cierro paréntesis. El mismo Ribagüero no es el que tiene propiedades, hacienda en lo que hoy es el distrito de La Bocina. Por eso el nombre de Ribagüero. Claro, por eso Ahora, es una avenida familia principal, aristocrática. Claro, tenía Porque tenía su propiedades, bisnieto es el de los territorios de la Católica. Claro, Él también, es su claro. bisnieto. No, él es de El Osma. centro de de, Osma, Claro, de altos estudios, pues en Camaná, así es. que eso iba a ser para San Marcos. Iba, señor. Ujú, Claro. claro. Ahora, es el mismo Ribagüero de las 28 causas, ¿no? Ujú. Publicadas en Argentina ya por 1818, las 28 causas para la independencia americana, en el que propugna este afán separatista, marca ya esa tendencia separatista, un ideólogo liberal en ese momento, y que luego comulga con el pensamiento de José de San Martín y está del lado de la monarquía De la constitucional. monarquía. Él es quien entra como presidente en 1823. Febrero del 23 ya está como presidente y empieza su gestión. Breve gestión, solo hasta junio. Ahí ya se ¿no? concreta el préstamo El de Inglaterra, préstamo. 1.200.000 libras Libras esterlinas. esterlinas, Es el primer préstamo registrado en la historia del Perú independiente. Ujú. Y ahí comenzó la historia de los Ahí empezó la historia de los La deuda. préstamos. Y hasta ahora la deuda sigue. La deuda eterna, digo externa, ¿no? La deuda Después externa. tenemos también la creación de la Marina, dirigido por Jorge. Claro, ya había creado la Ya Marina San José Martín, San Martín, claro, pero claro. la escuadra la va a implementar, Claro, ¿no? implementa la escuadra. Implementa la escuadra. No, Guise. Jorge Guise. Martín Guise, Jorge Martín Guise, Jorge Martín Guise. tremendo personaje que va a Sí. destacar en la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Ujú. Eh, Ahí muere. también está ahí. Ahora, en este periodo de Ribagüero se prepara la segunda segunda campaña a puertos intermedios. Sí, pero Así tienes es. que recordar algo. Antes de la campaña también se le había ido a pedir ayuda a Bolívar. Y Bolívar, ¿a quién envía? Al militar filósofo, a Sucre. ¿Para qué? Para que le prepare el camino a la llegada de Bolívar. Y Claro. ahora sí, Henry, tú hablabas de la segunda campaña. Y la previa todavía. Y cuando Carlos dice le preparaba el terreno, es porque Sucre no venía aquí a organizar a las tropas patriotas, a organizar a las milicias, a los guerrilleros. No. Preparar el terreno significa, en términos históricos, a desorganizar, a evidenciar el caos, a manifestar la controversia que había entre los grupos de poder para que en ese informarlo a contexto... Bolívar, ¿no? Claro. Así es. Lo que algunos dicen, ¿no? Bolívar lo manda a apagar el fuego con gasolina. ¿no? Así es. Aumentar toda esa tensión, todo ese caos, para que, caray, El Salvador pueda ser Bolívar. Para que su presencia Claro, sea sea necesaria. necesaria. Y no vino. No, manda Sucre. Bolívar Claro, también. en abril empiezan a llegar las tropas gran colombianas, en mayo llega Sucre, Bolívar no viene, manda una segunda comisión, no viene, otra visita, no viene, y en ese plan está Bolívar. Sí, No venía. Qué curioso, joven. San Martín le dijo, yo me voy y tú vienes. y tú vienes de inmediato. Y no vino. Llegó un año después, ¿no? Y ese año es el que estamos analizando con el nombre El Caos de 1823. Ahora sí, dile, joven, la campaña intermedia. La segunda Si la primera fue un desastre, La segunda, Dios mío, peor.
Sí, No, en la segunda ganamos en sí, Cepita. Cepita, es la primera victoria. Pero leía que los españoles también lo declaran como victoria. Ah, sí, la campaña del talón. A orillas del lago Titicaca se enfrentan, ¿no? Esta batalla de Cepita, una victoria pírrica en todo caso porque no se consolida como tal, puesto que las tropas realistas también señalan que ganaron. Pero más allá de si ganaron o perdieron, fue la forma vergonzosa en la que retroceden, ¿no? Es lo que decía Marco, ¿no? La campaña del talón. Porque ahí hubo deserciones, hubo hambruna, hubo desobediencias, o sea, fue un Entraron retroceso, desbande, sí, es entraron un un desbande. desbande terrible. Esa es la palabra que... Claro, porque algunos ya festejaban, ya. Así es, así es. Claro, ahora, si recuerdan, cuando hablábamos de la Junta Gubernativa y la campaña intermedios y el caos que se estaba armando en Lima por las derrotas, ya se imaginarán la que se armó ahora, sabiendo que nuevamente habían sido derrotados y que esta vez quedó desarticulado completamente el ejército patriota. No quedó mayor muestra, evidencia de este ejército. Aniquilado completamente, perseguido y Lima a merced de los realistas. Es ahí donde el Congreso toma otra vez valor y bueno, lo va a tener contra la pared arriba. Bueno, Arriba, va a pedir la destitución. Y lo nombra a José Bernardo de Torre. Pero Ribagüero no acepta, no acepta y ahí Ribagüero se va a Trujillo. Y no solo a... Pero previo a Trujillo, ¿dónde se instala Ribagüero? Previo a Trujillo, cuando ya esté destituido. Acá. Claro. ¿Viene acá? Claro, acá en el Real Felipe. Ajá. Sí. Acá están varios Claro, refugiados. por eso este lugar es emblemático por la claro. forma como se llevó la Acá política trae en sus 1823. Y de aquí ya se va a trasladar Claro, sus partidarios se van, ¿no? O sea, 10 no solamente- senadores, sí, ¿no? Imagínate un congreso con 10 10 parlamentarios, senadores, sí. es espectacular cómo se manejó la política en ese Pero momento, es ¿no? que el Congreso de esa época tenía 51 diputados, Nada nada más. más. O sea, Claro, ahora se 10. va a Trujillo, se proclama presidente, instala su congreso. Y acá en Lima tienes a Torre Tagle con el Congreso dirigido Esa por- figura le hemos visto. Hago paréntesis de ese congreso, ¿no? Unanue, por ejemplo, es el diputado por Arica. Y nunca estuvo en Arica, nunca vivió en Arica, ¿no? Es que eran tomaban Y la nadie representación. de Arica votó por él. Se parece mucho a los congresos. Sí, a eso ¿no? iba. Cerramos paréntesis. Sí. No, déjame abrir otro paréntesis. Y Dale. esta figura de me voy, no acepto tu decisión y voy a formar mi propio gobierno, se parece a muchos de los gobiernos que se constituyeron después de los golpes que se armaban, ¿no? El más fresquito que hemos tenido es el Máximo San Román, no sé si lo recuerdan. De lo que ¿no? Fujimori, sí, Claro, así es. el autogolpe. El autogolpe. Pero bueno, aquí no fue un autogolpe. Aquí destituyeron a Ribagüero, se retira a Trujillo, se instala allá, forma su propio congreso y el Parlamento nombra al Marqués de Torre Tagle, a José Bernardo de Torre Tagle, Marqués de Torre Tagle. Imagínate, 2 presidentes, 2 congresos, y ¿quién está de fiesta? Los españoles. Claro, es que mira, era así, justo lo veíamos con Marco en la previa, ¿no? Ribagüero en Trujillo, Así es. Torre Tagle entre Lima y Callao, Sucre, jefe del Militar. ejército, jefe militar. Claro. La Serna, dueño y señor en el sur, con toda la población que empezó a alentarlo. Canterac, moviéndose en todas las A sierras, puertas de Lima. ¿no? Era un caos. Junio fue un caos. Y en ese caos es que ingresa Torre Tagle. Pero de Torre Tagle vamos a hablar en la siguiente secuencia. Así que vamos por la historia, estamos aquí en el Real Felipe, grabando para ustedes este programa El Caos de 1823. Martes 11 de junio, ¿no? Que va a ser transmitido este programa, ¿no? Sí, ya venimos con la pregunta. Así Vamos por la historia, Listo, vamos por la última secuencia entonces. Pero antes de este bloque histórico, la pregunta. La pregunta. La pregunta. A ver, ¿entre quiénes se firmó la capitulación del Callao, ¿no? ¿Y qué significó la capitulación del Callao? ¿De qué año? ¿De qué año? De 1826. Una bonita pregunta, te vas a llevar un pase doble para el Parque de las Leyendas, cortesía de nuestro gran amigo Eric Renato Medino. Tenemos 2 pases dobles que hasta ahora no los estamos utilizando. Nadie, Y Eric nadie. está muy generoso, Así así que atentos, entre quienes se firmó la La capitulación del Callao de 1820. A más datos no le podemos dar. ¿Y qué significó?
Muy bien, estamos en la cúspide del Torreón de la Reina. No sé si se logra apreciar, pero la panorámica aquí del mar del Callao es hermoso, es espectacular. Y ahí tenemos la isla San Lorenzo, el muelle del Callao, ¿no? Entonces está el Torreón del Rey, Dársena, ¿no? La Dársena, la Mar Brava, ¿no? Una zona este lado se ve interesante. Cañón. Ya vamos a estar ahí. Ahorita vamos a estar ahí. Y toca hablar de Torre Tagle. El gobierno de Torre Tagle. Junio de 1883, Ribagüero había gobernado, a ver, marzo, abril, mayo, junio, y 4 meses había estado Ribagüero. Golpe de estado contra Ribagüero, el Congreso designa al Marqués de Torre Tagle y empieza su gestión. Una gestión muy de atropellada porque Sucre tiene el poder militar, Torre Tagle se queda solo con el poder político y nuevamente una comisión para traer a Bolívar. La necesidad angustiosa, imperante, desesperante, porque la situación era muy tensa. Conversábamos a la interna, ¿te acuerdas cómo había quedado Lima? Marco hacía una referencia de este periodo caótico, ¿lo comparabas con los tiempos de San Martín? Ya, claro. Estábamos hablando de que cuando la Serna se retira al sur y antes que ingrese San Martín, pues Lima quedó pues en mano, a merced pues de los negros, de los indios que vienen a cobrar la venganza de todo lo que habían pasado, los criollos asustados, y es ahí donde van a buscar a San Martín en Huaura y lo traen. Pues la misma situación, ¿no? Con Torre Tagle. Con Torre Tagle. Porque ya no teníamos ejército. No hay ejército. Su gobierno manipulado por el Congreso, manejado por el Congreso, no manipulado. Y ahí se manda la comisión a buscar a Bolívar con Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo. ¿no? El Joaquín Olmedo, el mismo que estábamos comentando, el de la Junta de Gobierno de Guayaquil, que se había enfrentado, ¿no? Bueno, no militarmente, a Simón Bolívar, ¿no? Previo a la llegada de Bolívar a Ecuador. Y recuerda que en el gobierno de Torre Tagle más se preocupan por ir desterrando todo lo que era la idea sanmartiniana. Así es. La segunda bandera, esa fue una de ellas, ¿no? Crear que después dijeron que se parecía a la española, porque a la ¿no? distancia el color del medio y el amarillo se parecía al blanco. Claro, para que nos entiendan nuestros seguidores, la bandera que San Martín crea es de paños cruzados, ¿no? 4 muy triángulos. parecida a la de Argentina, muy parecida de ese momento. Y similar a la bandera española del siglo XVIII también, ¿no? Tenía ahí una aproximación. La Casa de Borbón. Claro que sí. La que se diseña en el gobierno de Torre Tagle es una bandera franjas distinta. horizontales. Así es. Rojo, blanco, rojo. ¿no? Así es. Que también la acusan de parecerse a la española porque es con amarillo en lo que cambia, ¿no? Es lo que cambia. Sí. Y el escudo peruano. Pero a ver, está Torre Tagle. Dentro de esta gestión se nos viene la guía. No se nos viene la guía. No, dale. Ya. Y dentro de esta gestión atropellada, marcaba el terreno ahí Marco, los criollos limeños, la población limeña en general, aterrorizada y atemorizada por la coyuntura que presentaba, acepta o ve con buenos ojos la presencia de las tropas realistas. De ahí que no le hayan hecho oposición. Marco, comentabas que hubo hasta un embanderamiento. ¿No? Sí. Por eso hace un momento decía que vayan guardando sus banderas españolas o peruanas, porque el limeño de ese momento las embanderaba su casa dependiendo de la situación que le convenía, ¿no? En este caso, a la entrada del ejército español cambiaban pues, ¿no? a la bandera española en cada hogar. Salud. Así es. Claro, entonces en ese contexto que dice Marco, que van cercando Lima, Canterac, hay que recordar la recaptura española del Real Felipe. Que había sido tomada, recuperada en la época de San Martín. De San Martín, ahí ves la capitulación de la Mar, que se pasa luego al lado. Eso es en 1821, ¿no? Apenas 2 años después, sí, nuevamente cae en manos de los realistas. Ramón Rodríguez. Queda aquí. Y ahora tienes el Callao en poder prácticamente de los españoles, Canterac rodeando Lima, empezamos, y Jorge Martín dice, el jefe de la Armada peruana, intenta revivir un muerto, intenta traer a San Martín, cosa que le genera mucha oposición, entonces acá
la gran pregunta es, ¿y ahora quién podrá salvar el Perú? Pero ojo, no se vaya a malinterpretar de traer un muerto políticamente. Revivir un políticamente, porque San Martín todavía, todavía está vivo, todavía está vivo. Está todavía en estas luchas intestinas en Buenos Aires, ¿no? Que al final de cuentas inclusive va a ser acusado de traición y por ese motivo ya se va a retirar de Europa, ¿no? Así es. Y en este desorden, en este caos, es que aparece la necesidad de comunicar a los patriotas que estaban aquí acantonados en el Real Felipe, en los alrededores del Callao, y los que estaban en Lima, también rodeados por tropas realistas. Y esa necesidad de comunicación hace que aparezcan personajes como el pescador chorrillano José Silverio Olaya La Balart. natural de Chorrillo, ¿no? Que traía, intercambiaba información, traía información de Chorrillo. Claro. Cuenta la leyenda que se viene nadando Desde Chorrillos, desde aquí lo podemos ver, Claro. desde Chorrillos Morro Solar. hasta la zona de la Mar Brava, se metía nadando, se corría entre los canales que había para el Real Felipe, Y pasaba información. contactaba aquí. Y pasaba desapercibido porque su negocio era eso, ¿no? Claro. Vender pescado, o sea, no había No ninguna despertaba sospecha ninguna sospecha, ¿no? Claro. Hasta que un 28 de junio de 1883, Lo captura, lo tortura y cuentan que se tragó la carta, ¿no? Para que no reve. claro, en esa época era Lima murallada, ¿no? Él Claro, había entrado sí. por dónde, por la entrada de Arequipa, ¿no? Esa entrada que tenía antes Lima por esa zona de la avenida Arequipa, la actual avenida Arequipa, ¿no? Ahí lo habrían retenido, llevado al centro, a Palacio, torturado allá, le arrancaron Las uñas. las uñas, ¿no? Lo colgaron, lo reventaron a golpes. Fue muy brutal para la época, probablemente de uso común, pero brutal ahora que analizamos cómo torturaron a Olaya, ¿no? Y la intención que brinde la información de quiénes eran los patriotas que se estaban ¿A comunicando quién con él. llevaba esa ¿A información? quién iba dirigida esa carta? Y una frase célebre, ¿no? Claro, si 1000 vidas tuviera gustoso la daría por el Perú, y fue fusilado en el pasaje Petateros. Petatero. Lo que hoy el pasaje Olaya queda justo frente a Frente Palacio al de Palacio de Gobierno. Gobierno. Si algún día vas, ese pasaje da incluso a un pueblo comercial, ¿no? Saga, ¿no? O sea, pero ojo, hay varios restaurantes, sí, por si acaso, si estás ahí comiendo, ya sabes que ahí fue fusilado. Ahí está el monumento. Ahí está. Justo en la sí, parte puede- central está el Ahí está el monumento monumento Olaya. No, pero tú sabes que la gente hoy pasa y no divisa quién es. Ajá, a lo mejor piensa que es un rey de Temer. De Claro, ahora, repente, miren entonces todo este desorden que se estaba armando en Lima, uno ¿no? del grupo Garibaldi. Un desorden total, un caos total, y dentro de este periodo de caos necesitábamos un salvador, ¿no? Alguien que imponga orden, alguien que establezca la paz definitiva, y ese era Simón Bolívar, José Simón Antonio, Claro. Santísima Trinidad Bolívar. Palacio Blanco. que zarpa en agosto de 1823 rumbo al Perú y desembarca un 1 de septiembre justo acá, Sí, sí, sí. están viendo ustedes ahí, en el Bregatín Chimborazo. Se acerca El 1 de septiembre de 1823 Ya está. llega, pues. y llega con bombos y platillos, con todos los honores, que era parte además de la parafernalia que le encantaba. El aplauso, el aplauso. Reconocimiento. Recordemos porque San Martín llega a Pisco, nadie lo recibe, pero aquí sí hay bombos y platillos, como dice Henry, ¿no? Para recibir a Bolívar. Claro. Ahora, llega y no le dan el poder absoluto, ¿no? No, Torre sigue siendo presidente, Claro. Así es. pero le dan facultades supremas a Simón Bolívar. O sea, Torre ya... Inclusive el Congreso cesa, ¿no? Claro, no, pero por eso ahí viene lo que es la promulgación, nos estamos olvidando de la Constitución. Ahí nomás va a llegar, porque Claro. llega en septiembre 1, ¿ya? Y para septiembre 20 puede ser. Sí, se promulga. Claro, pero ahí viene un problema. Pero la Constitución no era ponerle un freno, es lo que buscaba Torretale, ponerle un freno a Bolívar. Por eso que el Congreso no anula la La deroga, Constitución. claro. Claro, la anula, por eso algunos le llaman la Constitución muerta. Claro, porque un día antes de la promulgación que hace Torre Tagle, el Congreso ya la había le había dado derogado. el título de dictador. Ya la había derogado. Y ya le había dado el título, el 12 ya le había dado el título de Dictador de supremo dictador. omnipotente. Entonces hay un problema ahí. Pero esta constitución tiene detalles muy interesantes para analizar. Primero, que esta constitución establece la religión católica como oficial, ¿no? Es algo que
no se había visto, pero establece la religión católica como oficial. Luego, esta constitución reconoce la supresión de los títulos y grados que habían en esa época. Por ejemplo, Torre Tagle era marqués, pierde el título de marqués. Igual que Ribagüero, que tenía pues abolengo, Los que tenía coloniales. los títulos coloniales. ¿Canjeados en la época de San Martín también? Claro, con esta Orden del Sol, ¿no? Luego, esta constitución política establece la división de poderes, ¿no? Marca muy bien esta división de poderes y va a tener la particularidad que señala Carlos, que nació muerta, porque se promulgó y la habían derogado ya previamente, y no es sino hasta 1827, cuando el mismo Congreso la restablece para reconocer a José de la Mara y Cortázar como presidente. La Constitución que daría vida a la del 28, ¿no? Pero bueno, este es un poco el escenario que hemos tenido en 1823, ¿no? Muy desordenado, muy caótico, y aquí estamos en el Real Felipe. Muy parecido a Muy actual. La gente dirá, pero si estás hablando de la política actual. Bueno, 200 años después, señores, el Perú ha vivido situaciones muy parecidas, con regímenes de corta duración, con congresos enfrentados, con parlamentarios que no daban la talla, con dos presidentes, ¿no? Con conflictos a la interna, Inclusive, con violencia. En la época de Vizcarra escogieron a una mujer como presidente, ¿te acuerdas? ¿Una pista? Mercedes. ¿Fue Arauz. Mercedes Arauz? Claro, Mercedes Arauz. Y salió el sol. Y como el sol es generoso, nos acaba de calentar un poco. Por fin, Así que chapuzón. vamos a continuar aquí grabando para ustedes en esta secuencia La de pregunta, caos de señores. 1823. La pregunta. Y vamos a soltar la pregunta. Dale. Una secuencia previa para la pregunta, le vamos a soltar la Ya, pregunta. listo, como para pintar el panorama. Vamos, Listo, vamos por la historia. regresamos. Bien, y estamos en el Real Felipe. Tienen ustedes a nuestras espaldas El Torreón del Rey. el Torreón del Rey. El Torreón Mayor, ¿no? Un Real Felipe que como bastión militar nunca fue vencido en acción, en guerra, ¿no? Y que actualmente es un museo, y aunque no todos los espacios están habilitados, resulta interesante para el recorrido. Y va a ser el espacio propicio para hablar sobre estos últimos días de Torre Tagle, ¿no? Y pintamos rapidito el escenario. Ribagüero estaba en Trujillo, todavía autoproclamado presidente, con su propio congreso. entre Lima y Callao, Torre Tagle, Sucre en la sierra, La Serna en el Cusco, Canterac rodeando Lima. Ramón Rodil ya tiene el Rodil, Callao. ya estaba Bolívar por acá, y un Bolívar que cada vez tenía más y más poder. Y en esa coyuntura es que se va cerrando ya el gobierno del presidente Torre Tagle. Ahora, tanto es el poder de Bolívar que genera malestar entre los propios políticos y entre los criollos, ¿no? Lo que lleva a tomar algunas decisiones fatales para algunos políticos. Sí. El personalismo de Bolívar, ¿no? Imponente. Leo. Claro, lo que no le agradaba mucho a la aristocracia limeña, que siempre le he dicho era la más alzada de toda América. Reina y señora del Pacífico, Claro, pues, ¿no? sí. Claro, y ahí viene... Y ahí es donde Bolívar empieza a escudriñar, ¿no? Y empieza pues a descubrir estas cartas de Ribagüero a la Serna, ¿no? Y bueno, como estábamos hablando también, Torre Tagle también está negociando, pues, ¿no? Claro. Ahora, para que se entienda, ¿no? Para que se entienda esta secuencia, recuerden lo que mencionábamos cuando empezó el programa. Ribagüero, liberal, ¿no? Un ideólogo separatista, autor de estas 28 causas para la independencia americana, conspirador aquí en Lima, no tocado porque era un aristócrata muy conocido y reconocido, ¿no? Y de repente encuentras a Ribagüero carteándose con el virrey La Serna. Claro, hay alguna pausa chiquita, porque a lo mejor ya. Nuestros seguidores van a decir que no eran enemigos. No eran enemigos, había mucha gente amiga, ¿no? Sí, o sea, sí. Algunos apoyaban la causa de la independencia, otros de la monarquía absolutista, monarquía constitucional, o sea, como dice un historiador, ¿no? La guerra de independencia fue una guerra de criollos. Una guerra civil. Claro, una guerra civil. Por eso, para que entiendan por qué La Serna negocia con Ribagüero, La Serna negocia con Torre Tagle fue presidente y después apoyó a los españoles. O sea,
esta gente, como creo que lo dijo Marco, se cambiaba de camiseta de acuerdo a las circunstancias Así es, políticas. nada más. Claro, ahora, ¿qué le decían estas cartitas que no eran románticas Ribagüero a la Serna? ¿Qué le ofrecía? ¿No? ¿Qué propuesta indecente le estaba haciendo a la Serna? Básicamente, lo que ya se conocía y lo que había anunciado el pitonizo, el oráculo, el chamán, don José Don San José. Martín. El caos. Lo había dicho, ¿no? Así Lo es. había dicho. Le había pintado toda la escena, la había De graficado lo que muy iba a bien. venir. Pero él, tú le dices pitonizo, pero esto ya él lo había vivido, Era un pues común lo denominador. había vivido en Buenos Claro, Aires, sí. ¿no? Después de la independencia, de proclamar la independencia en el 10, ¿no? Todo lo que vino después, San Martín es víctima también de eso, ¿no? Acuérdense todo lo que Belgrano y toda su corte, ¿no? Al final terminó San Martín siendo relegado. Entonces, él ya era pues testigo de un caos, entonces no quería que aquí en el Que se Perú, vuelva a repetir. lógico que se repitiera, pero al final En efecto. se repitió. Y bueno, Bolívar llega a tener conocimiento de estas cartas, Así es. las interceptan y pide la cabeza de Ribagüero. De arriba, bueno. Capturan a Ribagüero, ¿no? Pero Bolívar estaba muy preocupado porque estaba desgastando sus tropas, no en enfrentar a la Serna y a las tropas realistas, sino en Problemas enfrentar, internos. por problemas internos, en enfrentar a Ribagüero. Y casi estalla una guerra civil, ¿no? Porque se iba a producir un enfrentamiento entre las tropas patriotas. No llegó a ese nivel porque capturan a Ribagüero y se ordena el fusilamiento del personaje. Iban a fusilar a Ribagüero. Pero Y Bagüero logra escapar y se va a la Argentina Argentina, y ¿no? escribe pues desmintiendo, dice a Bolívar, ¿no? Pro Budena, pro Budena. Pero ya un político rival de Bolívar quedó fuera del Claro, escenario. ya Se lo tumbó sabes, uno, ya. se tumbó uno. Así es, Y quedaba el otro. Torres Tagle. Torre, Quedaba el otro presidente. Que se refugió acá. se refugia Se aquí. refugia. Torre Tagle pide asilo. Aquí se cuestiona a Torre Tagle y se dice, ¿por qué Torre Tagle? No, Torre Tagle no negocia con los realistas. Hubo un primer acercamiento, un carteo con Canterac para ver si se podía establecer alguna alianza, siempre pensando en tumbarse a Bolívar, pero no llegó a este acuerdo. Y Torre Tagle pide asilo político A Rodil. a Rodil e ingresa asilado acá. Ingresa con su familia, ingresa con su esposa. Acá muere, ¿no? Acá Torres- muere. Aquí muere, Torres aquí Tagle, muere. ¿no? Y Bolívar ya tiene la cancha lista, la cancha abierta. Ahora sí el Congreso lo declara dictador supremo del Perú Omnipotente. y la Constitución anulada ya desde septiembre del 23 para el verano del 24. Bolívar ya con todos los poderes va a preparar la campaña final. Claro, ahí nombra sus 3 secretarios políticos, ¿no? En economía, Unanue, en política, el secretario político es Sánchez Carrión. Sánchez Carrión. Ya, y el secretario militar es Sucre, ¿no? Con el cual va, que dice Henry, ya se va a iniciar todo lo que es la campaña, las batallas, ¿no? Las Pero grandes batallas. no te olvides que Bolívar también va a traer a un asesor sanmartiniano, el inefable Bernardo de Monteagudo. Así es. El mismo Monteagudo que había propugnado este plan de monarquía constitucional y que ahora se acercaba políticamente a don Simón Bolívar. Es que hay una cosa que la gente lo olvida de Monteagudo, ¿no? Era un gran ideólogo. O sea, ha estado un poquito relegado, ¿no? Pero ¿cuál es su importancia política, no? Es uno de los primeros de gritos de libertad en Chuquisaca, él Claro. estudiaba en Chuquisaca. Así Claro, es. y hay varias cuestiones que quedan pendientes, ¿no? El programa no da para más, pero hay varias cuestiones que quedan pendientes. Por ejemplo, el tema de los personajes, ¿no? Se habla de Libertador San Martín, de Libertador Bolívar, y no se habla de Torre Tagle como el Libertador, porque Torre Tagle también participa de gestas importantes antes que el mismo San En Martín. Trujillo. Así Claro es. que sí, justo con Marco hablábamos en la previa, mientras tomábamos un café acá al frente, ¿no? Cómo es que antes del 28 de julio de 1821 ya se había establecido la independencia en algunos lugares. Claro. Como Trujillo, Trujillo, o antes, acá nomás, Supe. Cuando en la campaña de Cochrane. Así es, balconcito. Claro, en ese Guaura. Antes San Martín. Así después es. bajar Guaura, a Lima. una de nuestra independencia. Claro, Ya estaremos por ahí. Y hay frases icónicas que llaman la atención, por ejemplo, Guaura, cuna De de nuestra la independencia. En Trujillo se parafrasea mucho esta copla, sin nuestro diciembre de 1820, tú no hubieses tenido tu julio de 1821. Como diciéndole a los trujillanos, a los limeños, gracias a nosotros es Primero que fui yo. aseguraste tu independencia, ¿no?
Otra cuestión así chiquita es la causa, porque para algunos, lo comentábamos en algún programa, ¿no? Para algunos la causa como alimento, como comida, el plato. nace Claro. en la guerra con Chile y para otros nace en la independencia, por esta idea de la causa patriota que decías hace un momento, ¿no? Y esta preparación que no es otra cosa que la papa aplastada, mezclada con algunos condimentos, algunos insumos, y carne. Colabore, joven, por la causa de la independencia. Por la causa de la así es, independencia. así es. Colabore. Entonces está en esa disyuntiva si dónde apareció esta causa. Y bueno, por la causa, pues entonces, joven, pues ya tenemos un poco de hambre, ¿no? Por la causa de la historia. Muy bien, Así es. muy bien. Hemos dedicado este programa al caos de 1823 desde las instalaciones del Real Felipe. Si el programa es dado de baja es porque los militares nos están mirando por acá. No, pero Nada. estamos bajo su venia. Y justo este programa coincide con el plan académico de AJC y Academia Sabia. Saludos para los alumnos de ella, justo coincide. Sí, justo estamos también en tercero de secundaria en Ángeles de Fátima viendo pues el tema de la llegada de Bolívar, ¿no? Ya hemos tratado este tema del caos y creo que cae de maduro que consulten este video los chicos. Así es. ¿no? Justo es. coincide con que este año yo no tengo historia del Perú, estoy dictando historia universal. Ah, mira. Pero ahí vamos por la historia. Tema pendiente. Así es. Gracias a todos nuestros seguidores, gracias a que nos han acompañado en esta transmisión, en esta transmisión dedicada para ustedes desde Vamos por la Historia. Gracias por compartir, gracias por dar su like a nuestro canal. Sigan nuestros canales personales. Carlos Muñoz, Marco García. Henry Zapata. La pregunta pendiente, tenemos que entrada doble al Parque Las Leyendas. Así es. Quienes respondan, nosotros vamos a estar atentos al chat. La Quienes primera respondan correctamente. Así es, tenemos 2 entradas dobles y si no tienes el chat, ves la retransmisión, ingresa a la caja de comentarios, déjanos tus comentarios, que ahí queda registrado, nos vamos a poner en contacto Entre con quienes se firmó la capitulación del Callao. Más fácil no puede y ser. qué implicó esta capitulación. Listo. Muy bien. Reflexiones finales. Que nos mojó el mar. Nos mojó el mar. Así es. 200 años después, Se vuelve la misma situación. estamos igual. Otros personajes, pero la misma apatía, la misma lucha de intereses, La misma coyuntura. el mismo conformismo. Seguimos siendo una república adolescente, Así es. No creo que adolescente, en pañales, ¿no? en pañales En todavía. pañales. Que nunca ahora. despegó. No, No ha por eso. terminado de despegar. No, No ha no, terminado No, de ni lo hará tampoco porque seguimos viendo políticos por intereses por intereses. de grupo o personales antes que Si nacionales. yo tengo una deuda, recurro a ti para no pagarla, ¿verdad? Así es. O si Juicios quiero algo a políticos que futuro, van a prescribir claro, con las leyes que están dando. así es. O si quiero algo futuro, ¿no? Preparo la cancha para que se dé a Se futuro, prepara el ¿no? escenario. ¿Y quiénes son beneficiados? Los Para el mismos que están haciendo la 2026 ley. ya están preparando la cancha. Así es. Así es. Así es. Bueno, señores, Presidentes que se prestan a eso, que no ponen pecho a decir, mira, hasta aquí nomás. en efecto. Muy bien. Nos vemos el próximo martes, entonces vamos por la historia con Carlos, Marco y este servidor Henry. Vamos por la historia. Vamos, la historia, nos vemos muchachos, Vamos por la gracias. Ahí vamos. Ya que estamos, volvimos. ¿Qué tal el programita, Bien, ¿ah? Muy bien. Interesante, muy interesante. Espero que lo hayan visto completo, puesto El que lugar se prestó. sí, todo se prestó, el ambiente, el momento, todo se prestó para un excelente programa. Sancho, los perros ladran. Ladran Cincho, este no es Sancho. Ah, ok, este es Cincho. Sí, el análisis sobre todo este periodo, ¿no? Dentro del caos, dentro de del conflicto que presentó la disputa de poder entre los propios criollos y la particular forma de ver la política latinoamericana en Simón Bolívar, ¿no? Más allá de su propuesta militar, esa particular mirada política que lo llevó a pretender el control de la región y la reflexión sobre un San Martín que propuso en su momento una monarquía constitucional y un Bolívar liberal que propugnaba la
soberanía de las nacientes repúblicas y que terminó proponiendo un régimen vitalicio, con un presidente vitalicio, que no era otro que él mismo, ¿no? Y que básicamente la misma figura que San Martín había propuesto. Entonces uno dice, ¿por qué al final los dos grandes libertadores terminan pensando igual? Que no hay capacidad en los criollos y que deben gobernarse a partir de un personaje que reúna todos los poderes. Claro, porque ninguno va a llevar a cabo la famosa república, ¿no? Así es. Ninguno. O sea, no vamos a tener aquí un libertador, un peruano que funde la república, como en otras naciones, ¿no? Que han fundado 2, 3 veces una república, ¿no? Aquí no hubo. Se han fundado y refundado. Algunos Sí, fundaron y otros la fundieron, ¿no? Sí, También. aquí se impuso, ¿no? A la prepo, a la prepotencia en el Congreso del 22. Intereses creados de parte de los grupos criollos por mantenerse en el poder. Por eso discrepo contigo, Henry, cuando le dices a Bolívar liberal. Tiene sus reparos, ¿ah? Pensamiento liberal sería más autoritario, ¿no? Más No, por eso la diferencia. Dictador. Su proyecto militar tiene esa tendencia liberal, pero políticamente no. Porque no creo que ninguno de los peruanos de ese momento no se haya dado cuenta rápidamente que al momento de su llegada nomás ya se dieron cuenta que llegaba un dictador, ¿no? Claro, don José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? No, pero no se le lavaba los pies pues a Bolívar, ¿no? Después se le va a ir en contra, pero dime que si no le colocaba pétalos de rosas en su camino a su andar, eso no le faltaba a Sánchez Carrión. Y Monteagudo, bueno, pues es un sabueso que donde huele el hueso, donde huele carne, comida, ahí va, ¿no? Pero ¿qué nivel qué de feos política tuvimos a principios de la naciente república? ¿Tuvimos? Tenemos. No, la diferencia está en que los padres que fundaron la república por lo menos tenían preparación ideológica. O sea, Claro, había liberales, conservadores, para autoritarios. debatir. Y era el momento, ¿no? Leer, estar entendido del tema de política, de ilustración. Defendían su postura académicamente, ¿no? Así es. Estar ilustrado era pues casi obligatorio, ¿no? Era una necesidad. Así es, así es. Hoy con la IA y con todo, te planchan hasta el proyecto. Sí, mejor no hablemos de la IA, Henry, porque no nos cierran otra vez. Ay, cierto. Muy bien. Nos hemos pasado un minutito nada más. Pero bien, el trabajo que hemos hecho en el Real Felipe, gracias a las personas que nos han permitido esta grabación en el Real Felipe, a los que nos han acompañado esta noche, nos han dignado con su presencia. Todos los saluditos que han estado dando por acá. Luigi, ¿quién más está por acá? Paola, que se mandó con tremendo comentario. Carlos, Bruno, Merino Espinosa, Roque en español. ¿Quién más está por acá? Paolo Linin. También ha estado Paulín, ha estado Maddox Nagahama. Gracias a todos los que nos acompañan, comparten nuestro contenido. Y bueno, estamos como. También hay que agradecer, Henry, aunque sea indirectamente, al ejército peruano, ¿no? Que nos permitió la grabación. El Real Felipe. Así es, el Real Felipe. Y las preguntas, nadie responde. Nos seguimos quedando para la otra semana. Así es, seguirán quedando las preguntas. Saludo también a la gente de Muchofloro. Este fin de semana tenemos una reunión importantísima. Un encuentro histórico, están invitados, un encuentro histórico. Es un momento histórico y revolucionario. Así es, señor. Así es. Sí, porque va a haber bastante sonido, va a haber. Así es. Antes, durante con salva, después. Con salva de cañón. Así es, antes, durante y después. Así es. Muy bien. Listo. Vamos a despedirnos con el blooper del... Bueno, no están los videos en realidad más fuertes, el de la remojada en la Plaza Grau. No, yo lo voy a... No te preocupes, en el canal de YouTube, en el canal de Vamos por la Historia, ahí lo voy a subir. No te preocupes. Que fue alucinante esa remojada. Una ola de más de 2 metros que nos reventó en la cara. Por distraído. Sí. Pero bueno, parte del ejercicio. Muy bien, vamos con el blooper y nos despedimos hasta el próximo martes. Tenemos un
tema, pero picante, ¿ah? La chispa. Picante, así. Va a sacar roncha ese tema. Así es, así es. Muy bien, señores. Listo. Los gemelos, las mismas corbatas. Ah, por Ay, supuesto, ay, ay. ya, si gusta salimos los tres ahí, los trillizos, Ajá, Ya, te dirán. con los polos de Vamos por la Historia. Listo, y señor. corbata. Así es. Listo, señores. Listo, cuídense, nos vemos, bye bye, Chiquito compartan, blooper por para favor, ustedes. Y vamos por compartan, historia. dale like, un favor, suscríbanse al canal de Sí, Vamos por la Historia. suscríbanse, por favor. Nos Vamos, vemos. vamos. Hasta el próximo Vamos. martes. Buenas Ahí noches. vamos, Vámonos. ahí vamos. Ahí viene el blooper. En el Real Felipe ¿Qué, señor? estamos grabando este programa que es sobre... Sí, ya lo acabé.